La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada, también Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Son como 17 emisoras que se unen a esta transmisión. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en la plataforma de el Facebook en vivo y YouTube en vivo, en señal en vivo. Así es que estamos conectados con todo el país en este momento. Y bueno, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Ya estamos con Rosa María Palacios, a quien saludo el día de hoy. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Hoy vamos a tener un programa un poco distinto porque entramos en unos segundos con nuestro invitado, pero quería hacer las menciones correspondientes. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Y vamos con los colegios dominicos del Perú. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formando en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basados en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente el colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Hasta acá nuestras menciones y vamos ya con nuestro invitado, el ex candidato presidencial, el señor Johnny Lescano. Nos acompaña tempranito este lunes en la mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, más bien por la invitación. Un saludo para todos. Lo hemos extrañado durante la campaña. No se acordó de los pobres. Sí, no, estuve muy atareado en las regiones, Rosa María, recorriendo las calles, los centros poblados, en las conferencias de prensa regionales, y ha sido una situación pues muy intensa, ¿no? De tal manera que, bueno, ya hemos terminado esta campaña con el resultado que todos sabemos. Un mes después del 11 de abril ya, ¿qué le deja, digamos, al político esta campaña? ¿Qué tiene que haber sus luces y sus sombras, ¿no? Pero hablemos primero de las luces. ¿Qué cosa positiva le deja a usted como político esta campaña? Conocer más el Perú, ¿no? Yo creo que esos detalles, esas cosas que a veces no se perciben desde el Congreso, por ejemplo, en donde trabajé, conocer a su gente, la hospitalidad de su gente, las preocupaciones de la gente, las potencialidades del
de cada una de las regiones. Tenemos un país muy potente, con recursos naturales, y consecuentemente eso te deja, ¿no? La esperanza de que, bueno, con todo lo que tienes, puedes llevar adelante el país tranquilamente. Y miren la situación de pobreza, anemia que estamos. Yo no entiendo tantos recursos naturales que tenemos, la quinoa, tenemos el arroz, tenemos las frutas, tenemos las carnes, los productores agropecuarios, en fin, y realmente tenemos muchísimos problemas. De tal manera que eso es lo positivo, ¿no? Y además, lo positivo de haber propuesto, haber hecho los planteamientos que nosotros pensamos que es importante para llevar adelante el Perú y que las personas perciben que se hace docencia política, ¿no? Se comienza a discutir temas que son importantes para el Perú. Creo que eso es lo positivo. Y lo negativo, las sombras. Las sombras. Aparte del cansancio, por supuesto, ¿no? Pero mira, sí, el cansancio, pero es gratificante, Rosa María, escuchar a la gente, estar en contacto con la gente, a pesar de las limitaciones que hemos tenido con esto de la pandemia, que uno tiene que estar y tenía que estar respetando las normas sanitarias y cuidándose mucho, que no nos ha permitido incluso comunicar adecuadamente las ideas, conversar con las personas en las plazas, en las calles, uno tenía que estar cuidándose. Eso creo que lo negativo, la situación de que no se ha hecho una campaña de contacto con el pueblo, lo suficientemente, digamos, cercana para poder transmitir lo que debemos transmitir, nuestros sentimientos como político, y además en medio de esto la situación de la guerra sucia, mucha guerra sucia, ¿no? Sí, ¿contra usted particularmente? Particularmente contra mí, desde que yo subí al primer lugar, Rosa María, ahí comenzó, pero de todo tipo, ¿no? Que era chileno, que mi mujer era chilena, que mis hijos, ¿no? Un montón de cosas, que era bachiller, que no era abogado, a pesar de que soy magíster incluso, y una serie de sandeces más que fueron incluso pagadas en las redes. Claro, pero esas son muy baratas, pues esos son fake news realmente baratas. Sí, pero no vayas a creer que la población se hace, digamos, carne de eso y a veces decide en base a eso, ¿no? Entonces perjudica mucho, perjudica mucho. Y consecuentemente, sí, o sea, tiene algún efecto en el resultado final, ¿no? Acción Popular, ¿cómo termina esta campaña? Porque, digamos, desde un punto de vista político, creo que termina bastante bien, ¿no? O sea, tiene una representación parlamentaria más importante que la del quinquenio anterior. Usted sacó una buena votación, no estuvo mal para un candidato a Acción Popular. ¿Qué balance hacen político en Acción Popular de esta campaña? Bueno, como tú bien lo has dicho, hemos conseguido 1.300.000 votos aproximadamente, más de 1.300.000 votos. Tenemos una representación de 17 congresistas, más que el Congreso pasado, ¿no? Mucho más, ¿no? Consecuentemente, el partido bien representado ha hecho una campaña decente, ¿no? Nunca ha estado haciendo insultos, difamaciones, siempre ha estado haciendo planteamientos, no discutiendo temas que le interesa al Perú. Se ha hecho docencia política, se ha transmitido la idea de Acción Popular, los principios, la ideología de Acción Popular, y eso es lo importante, se ha ido construyendo democracia, porque con todo lo que hemos visto, estos temas intrascendentes, se destruye la democracia. Nosotros hemos tratado de hacer una política, una campaña diferente para poder dejarlo al partido tal como está, un partido que tiene buena imagen. Yo salgo a la calle y las personas se acercan, felicitan. Ahora, lamentablemente, no podemos obviar, ¿no es cierto?, que en este interregno, digamos, cuando se disuelve el Congreso y entra este Congreso, hoy Acción Popular sí tiene 25 congresistas, hoy, y tiene el problema en Merino. Y usted tuvo que cargar con eso durante la campaña. ¿Le afectó, cree usted, el desempeño de Manuel Merino y de este Congreso en su campaña? Yo creo que sí, pues, porque si tú vas, digamos, como un partido unificado, de todas maneras hay mayor potencia, no mayor contribución, todos empujan hacia adelante. Pero cuando hay discrepancias, cuando uno sale a hacer su campaña y hay un parlamentario que declara en contra de ti, ¿no? O sea, comienza ya a establecer ciertas diferencias, ¿no? Y con el evento de la vacancia, es obviamente afectado. Y nosotros, a pesar de eso, hemos ido avanzando. Y mira, nos pusimos en primer lugar. Eso significa
que hemos hecho un Sin proceso embargo, importante. sin embargo, yo le diría que su peor adversario estuvo dentro del Partido Acción Popular. O sea, una rama del partido era evidente que no lo apoyaba en nada. En nada. Es más, se distanciaba de usted. Y otra rama le reclamaba que se distancie más de Merino y de sus protectores. Entonces, claro, su situación ha sido partidariamente muy compleja. Hemos trabajado en una situación muy particular porque obviamente teníamos una representación parlamentaria que en algunas materias discrepábamos, ¿no es cierto? Como sabe todo el Perú, ¿no es cierto? Hemos tenido que deslindar en varios momentos. Obviamente, pero a pesar de eso hemos ido nosotros saliendo con las bases, con los líderes regionales, con los candidatos al Congreso. En todo el Perú hemos estado trabajando juntos, recorriendo normalmente, no hemos tenido, porque lo prohíbe la ley, estar en coordinaciones con los congresistas o con los alcaldes, porque eso no pueden intervenir porque son funcionarios públicos, pero sí, claro que ha habido dificultades. Pero a pesar de eso, hemos ido avanzando y mira, ha habido un reconocimiento importante de la población. Muy bien, pero ¿el partido va a sobrevivir a esto, a esta división? No, yo creo que sí, ¿no? Se tiene que de alguna manera resolver con las elecciones internas que se van a dar próximamente. Van a elegirse a los secretarios departamentales, al secretario general nacional. Obviamente ahí se tiene que también establecer una línea de trabajo. Las diferencias van a disminuir, tienen que disminuir para, obviamente, encarar las elecciones municipales y regionales. Creo que es importante que el partido se fortalezca más. El partido en estos momentos está en una muy buena situación, ¿no es cierto? Ha quedado muy bien el proceso y obviamente eso hay que fortalecerlo. El problema del partido, hay que decirlo, señor Johnny Lescano, es que no ha pedido, salvo algunas personas, como Mesías Guevara, por ejemplo, no ha pedido ni disculpas por lo que pasó el año pasado en el Perú. Es decir, tienen una responsabilidad porque Merino no sale de la nada, sale de Acción Popular. Usted tuvo la suerte de que en las encuestas los encuestados no identificaban a Merino con Acción Popular. Eso fue muy afortunado en algunas semanas. Luego comenzaron a identificarlo y la cosa se vino abajo, pero ¿no hay por parte del partido una cuenta que saldar con el país? ¿Una disculpa? Bueno, eso sí, vamos a hacer un plenario nacional y ahí vamos a establecer qué cosas se ha hecho bien, qué cosa faltaba hacer, qué diferencias debemos resolver, cómo se tiene que ir de aquí para adelante. Obviamente se tiene que hacer una evaluación, ¿no es cierto? Porque el partido tiene que continuar. Es un partido que tiene 65 años prácticamente, 65 años, 2 veces gobierno, con el gobierno de transición también del presidente Paniagua, y es un país que ha construido de tal manera que a mí él sigue teniendo representación, sigue trabajando. Creo que el único partido que ha subsistido a la crisis política. Es el único sobreviviente de todos. Bueno, por algo habrá sobrevivido, pero vienen tiempos difíciles, creo yo. Ahora, usted ha llamado al voto viciado o nulo en esta segunda vuelta. Sí. Sin embargo, Raúl Díaz-Canseco, en su partido, ha llamado al voto abiertamente en contra de Castillo. No le diría que a favor de Keiko Fujimori, pero en contra de Castillo, por lamentablemente lo que representa en materia económica. ¿Por qué el voto nulo, señor Johnny Lescano? ¿No, el partido no debería asumir una conducta? A consideración mía, Rosa María, ninguna de las dos propuestas va en la línea de Acción Popular. No, evidentemente. No va en la línea. Yo creo que nos han puesto dos cosas malas para votar y nosotros, yo por lo menos individualmente, personalmente, me niego a votar por una de las dos cosas malas. Lo normal debe ser que lleguen al final los mejores, pero siempre llegan los peores. Entonces tú tienes todo el derecho de decirle al país, yo no voy a votar por esta cosa mala o por la otra porque nos puede llevar al abismo. Yo no me garantizan nada. Yo tengo que hacer un voto de protesta. Y el mensaje es el siguiente, Rosa María. Lo cierto es que ustedes no van a entrar con mayoría. Aquí hay un sector que no está respaldándole a ustedes. Y van a tener que trabajar bien cualquiera de que ustedes llegue al poder. Entonces, ese es el mensaje del voto de protesta. Decirle, no lo estamos respaldando, señores. No van a creer que hay un voto a favor de ustedes. No tienen un respaldo suficiente y tienen que hacer las cosas bien. El problema de ese voto, por supuesto es legítimo, es una opción, es un voto de protesta que además es legítimo. Una de las consecuencias de ese voto es que le da lo mismo cualquiera de los dos.
Y eso es un problema, porque efectivamente tendría que darle exactamente lo mismo cualquiera de los dos. Y no es lo mismo cualquiera de los dos. Tiene que haber uno que es peor que el otro. Siempre en la vida hay uno que es peor, pues. ¿Cuál es peor para usted? No, yo creo que las dos opciones a mí no me convencen, no me aseguran, A no mí me tampoco, pero garantizan. digamos, Pero sí, sí. pero no puedo decir con los ojos cerrados que los dos son idénticos, que los dos No, no no, no, tienen... no, no. Claro, en diferentes aspectos tienen obviamente su carga negativa. Uno que está obviamente comprometido con corrupción, como la señora Fujimori, acusaciones de delitos que se han cometido y que están las acusaciones de ahí. Y en el Así es. otro, obviamente, tienen también lo mismo, porque el jefe de la organización, el señor Cerrón, también tiene acusaciones de corrupción. Entonces, ¿yo Claro. cómo voto? ¿No? ¿Yo qué hago en esas dos posibilidades? Yo tengo que optar por una opción democrática, es decir, yo no voy a votar por ninguno de ustedes, ustedes no veo que puedan trabajar bien por el Perú, tienen cosas negativas, no veo cosas positivas y yo protesto porque ahora no me van a llevar de las narices Claro, pero para es una votar por una de protesta, esas dos señor cosas, ¿no? Lescano, es una protesta inconducente que se agota el día de las elecciones porque va a haber un presidente elegido, nos guste o no. Entonces, no conduce a nada, la protesta tiene que No, llevarnos a yo una creo que sí. transformación. Rosa María, sí, porque los dos, cualquiera de los dos que salga va a decir, bueno, que hay un 20 o un 30%, no sé cuánto, que a nosotros no nos está respaldando. Va a entrar consecuentemente ese presidente con un respaldo pequeño y va a tener que cuidarse para tomar las medidas. No se va a ir a hacer cosas negativas y a llevarlo al país al abismo. Entonces yo creo que ese es el mensaje. Ustedes no tienen mucho respaldo. Aquí hay un sector que no lo está respaldando, que los va a fiscalizar, que los va a ver y si comienzan a hacer las cosas mal, va a salir a las calles. Yo creo que ese es el mensaje del voto de protesta y por lo tanto sí tiene efecto después de las elecciones. Y al final del día, cuando llegue al poder Castillo o Fujimori, ya usted no está, evidentemente, en el Congreso, pero me imagino que dentro de la nueva organización partidaria algún rol tendrá. ¿Cuál debe ser el rol de la bancada de Acción Popular? Eso es muy importante en esta coyuntura. Sí, Rosa María, yo he estado conversando con los nuevos parlamentarios y obviamente ellos tienen mucha voluntad de colaborar con la fiscalización, con las propuestas, con los proyectos de ley para llevar adelante el Perú. Vamos a presentar muchos proyectos, les he sugerido algunos a la nueva bancada y obviamente eso es lo que se va a hacer, contribuir para hacer avanzar en medio de los problemas. Yo creo que en medio de una inestabilidad, me da la impresión que va a haber inestabilidad, tenemos que El contribuir. problema, claro, pero el problema es que la bancada de Acción Popular, lamentablemente en el último año, ha sido como que la gestora de la inestabilidad y ha sido la que ha apoyado proyectos de ley inconstitucionales, declarados así por el Tribunal Constitucional, ha aprobado proyectos de ley carísimos para el país, que no pasarían ningún análisis costo-beneficio. Y esa es la conducta. Entonces, parecería para algunos que por lo menos un sector importante de Acción Popular se va a ir con Pedro Castillo. Pero de todas maneras, si sale Keiko Fujimori, sí, haría una oposición dura y estaría muy bien, además es absolutamente necesaria. Pero si gana Pedro Castillo, probablemente sean los votos que le permitan hacer algunas cosas, no muchas, porque no alcanza tampoco, no alcanza por una reforma constituyente, por una reforma constitucional. ¿Pero usted cree que en realidad se irían con Pedro Castillo? ¿Todos? ¿La mitad? No, yo creo que la bancada va a tratar de hacer las cosas de manera uniforme, única, unificándose. Ellos están hablando ahí en ese sentido. Y se apoyará a Rosa María. Lo bueno, si hay reformas constitucionales que hay que hacer, las vamos a apoyar. No te olvides que el presidente Paniagua desde el año 2001 propuso una serie de cambios constitucionales, No, no. propuso una nueva constitución. ¿Quiere una asamblea? ¿Usted quiere una asamblea constituyente? No, yo creo que la Asamblea Constituyente es muy complicada porque en el fondo va a haber dos congresos que van a causar una serie de problemas de carácter político. Yo creo que lo que se debe hacer, si se quiere hacer algunos cambios constitucionales, es darle un plazo a este congreso que ha sido elegido para que haga los cambios de la Constitución o una nueva Constitución, Bueno, porque creo que en eso usted discrepa profundamente con el señor Castillo.
Y con En toda la eso izquierda. no estoy de acuerdo, porque poner una asamblea constituyente, repito, es poner dos parlamentos que pueden causar no una ayuda, sino un conflicto. El Congreso dice una cosa, la asamblea constituyente dice otra cosa y el país no avanza. De tal manera que yo creo que más bien ahí la reforma, repito, tiene que estar a cargo del Parlamento Nacional y puede hacerse los esfuerzos para sacar algunas normas constitucionales que se puedan reformar, porque como tú bien decías, no va a haber mayoría para hacer el cambio constitucional. Hay que ser realista, ¿no es cierto? Y hay que decirle la verdad al pueblo. Pero el partido, a través de la bancada, va a hacer todos los esfuerzos para colaborar con el país y se va a poner de acuerdo con las fuerzas políticas para aprobar las leyes que corresponden. De los 17 congresistas que han entrado a Acción Popular, ¿cuántos iban con usted, digamos, del grupo de usted, que usted los conoce, que ha trabajado A con usted? todos los hemos acompañado, Rosa María, todos los hemos, claro, pero yo creo que una gran mayoría sí han estado, hemos hecho una reunión la otra vez dándoles algunas pautas, algunos consejos. Ellos saben que podemos colaborar con consejos, con sugerencias, con orientación política, y creo que ahora sí va a haber mayor coordinación para efectos de trabajar en un solo sentido, el partido con su bancada. No, pero digamos, vamos a ponerlo en términos más políticos. ¿Cuántos son suyos de verdad? El primero de Lima que ha salido nos contó en una entrevista acá que no lo conocía, que nunca lo había visto en su vida. Tenía un año militando en el partido, era el número uno Tiene de un la año, lista. claro, hay algunos que son nuevos, como es el congresista Arriola, pero a los demás sí. Si tú me dices a cuántos de ellos los conozco, a los demás, a todos los conozco. A Doroteo de Ica, a Quique Alba de Trujillo, a Silvia Montesa de Cajamarca, a Carol Paredes de Ucayali, a Elvis también, a Carol, perdón, de San Martín, a Elvis de Pero Ucayali, queremos saber, a esos son los Marlene Porteros esos son, de... digamos, Pero a todos ellos, y tienen buenos ya, años ellos, militando. claro, pero ellos son de la Acción Popular de la izquierda o de la Acción Popular de la derecha. No, es de la Acción Popular de siempre, digamos. No te olvides que había unos, me enviaron estas publicaciones, ¿te acuerdas de la crónica y de una serie de publicaciones que le hacían al presidente Belaúnde? Decían, adelante con el comunismo, decía, ¿no? Y le ponían a Belaúnde. Es muy Siempre antiguo, nos sí, tildan sí. de izquierdistas porque queremos hacer cambio, ¿no? Nosotros vamos en la línea de nuestros principios y nuestra ideología. Perfecto, no, pero digamos, es evidente que hay una línea que va, digamos, con Raúl Díaz Canseco, que no es su línea, porque Raúl Díaz Canseco ha llamado a votar porque hay como Fujimori. Ya. ¿Cuántos hay de Raúl Díaz Canseco? ¿Cuántos hay de usted y de Mesías Guevara, digamos? Por lo menos claramente, más de 10 parlamentarios nos han hecho conocer bien su posición respecto a los Perfecto. principios con los que Esos de tenemos. los 17, digamos, Más de 10, 10 ¿no? se los puede llevar Castillo, porque Castillo está buscando llevarse gente. Pues. Entonces 10 se los podría llevar Castillo. Pero no creo que pase eso. Yo creo que ellos van a coordinar incluso con los quienes discrepan con nuestra posición de alguna manera. Todos van a tratar de trabajar en una sola línea y van a unificar las decisiones. No, yo estoy segura que si gana Keiko Fujimori van a ser una sólida oposición, no va a haber división, eso está clarísimo. ¿Verdad? Pero si gana Castillo, va a haber un grupo que va a pasar a la oposición y otro grupo que se va con Castillo. Bueno, no creo que pase eso. Rosa María, yo creo que ellos algunas cosas discrepan. En esta bancada no creo que ya pase eso. Yo creo que van a tomar decisiones en la línea que la mayoría tiene que establecer en el trabajo parlamentario. Y eso es lo que veo que se tiene que hacer. Y eso están haciendo, ya se están reuniendo y toman las decisiones votando en unas cosas. Lo que sí le gusta hacer a su bancada es vacar presidentes. Entonces, probablemente sí se puede unir con otros, ¿no es cierto? Si Castillo no le sale como quieren, lo vacan más o menos rápido. Porque han tenido una experiencia vacadora bastante intensa en el último año. Sí, pero yo creo que eso no se va a producir ahora. Hay que aprender de los errores, hay que aprender del pasado. El presidente Belaúnde nunca le gustaba entrar por la ventana al poder. Nosotros también éramos opuestos, somos opuestos a eso. Yo no creo que se pueda colaborar ahí para desestabilizar el gobierno, estar buscando vacancias. De ninguna manera. Nosotros vamos a obrar siempre en forma muy responsable, más aún en la crisis sanitaria, económica y laboral que estamos viviendo. Así es. Que felizmente, hay que decirlo, este último fin de semana hemos visto que la curvita comienza, parece ser, de la segunda ola a bajar. Ojalá que Ojalá, Dios quiera, porque
está costando muchas vidas, ¿no? Y creo que la vacuna tiene que llegar lo más antes posible. Antes de irnos, le digo que una de las cosas más interesantes de novedades en esta campaña, yo converso con ustedes desde hace más de 20 años, fue ver a su esposa en la vida pública. Sí. Le costó, parece que le costó mucho salir. No. ¿Cuesta mucho a la familia la exposición de un candidato presidencial? Bueno, sí, a mis hijos sí, bueno, la situación política que siempre afecta a la familia, tú sabes muy bien eso, pero mi esposa siempre me ha colaborado desde que fui parlamentario por Puno, participando en las fiestas patronales, interviniendo en una cosa en la que podía intervenir. Pero en silencio, ¿no? Nadie la había visto, muy en silencio. No, sí, claro, pero ahora haber una cuestión grande, ¿no? Por el Perú, por el país, donde debía estar respaldando a la familia, a la esposa, ¿no? Y para que vieran que había unidad ahí de esfuerzo. Sí, pero lo fastidiaban a usted porque ella había nacido en Chile. Sí, pues. Después algunos que fastidiaban comenzaron a salir también con sus esposas, porque ella enganchaba muy rápidamente con la gente en las provincias, en las regiones. Muy simpática, sí. Muy rápido, amigos, y quienes la conocen sabrían que hubiera trabajado muchísimo por el Perú, Rosa María. Hubiera trabajado alma, vida y corazón, y con mucha dignidad. Las personas que conocen a Patricia saben perfectamente que ella está identificada desde hace muchísimo tiempo con los grandes intereses nacionales. Muy bien, y que quede claro que usted nunca fue chileno y que ese nunca DNI fui que chileno, nunca he tenido nada claro, esa fue una tontería, pues guerra sucia, pura, pues, ¿no? De tal manera que hay que seguir adelante y, bueno, seguir trabajando por el partido y por el Perú. Muy bien, muchísimas gracias a Johnny Lescano. Gracias, Rosa María. Otro compromiso ahorita, así que muchísimas gracias. Lo hemos extrañado toda la campaña, como le digo. De los pobres, ¿se acuerdan? Cuando regresan a la pobreza. No es eso, no es eso. No es eso, sino que no se pudo y la campaña tan intensa nos impidió conversar contigo, que siempre es grato, Rosa María. Muy bien, muchísimas gracias. Rosa María, hay una pregunta para el señor Lescano. ¿Qué opina de las expresiones del señor Rafael López Aliaga el último fin de semana? Terrible. Deseando la muerte. ¿Qué es lo que opina? No, pues, esa es una contradicción. Dice que es cristiano, que es religioso, que es del Opus Dei incluso, ¿no? Y escuchar a un cristiano desearle la muerte a un contendor político deja mucho que desear. O sea, lo que se dice no se condice con lo que se hace. Yo creo que él utiliza mucho la religión indebidamente para tratar de demostrar que es una buena persona y lamentablemente así no es, así no es. Hay que rechazar esas palabras y el Señor debe pedir disculpas. Si dice que es cristiano, pedir disculpas, porque creo que esas cosas no le hacen bien a nadie, ¿no? Ni a él, ni a su fe, ni al país, ni a la democracia, ¿no? Sin muerte a tal persona. Por Dios santo, ¿qué es eso? Incluso el Señor pagaba difamaciones en las redes. Contra mí ha pagado difamaciones en las redes. Muy mal, es un mal contendor, es un mal candidato. Yo diría eso, hay doble estándar ahí, dice unas cosas, pero en su vida hace otras cosas absolutamente distintas. Muy bien, muchísimas gracias a Johnny Lescano. Gracias, Rosa María. Me uno también a esas palabras finales, yo también lo puse en Twitter desde el primer momento. Regresamos con eso, Abel, vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias. Y regresamos. Eso, y con la última encuesta, Rosa María, acaba de salir la encuesta CPI, donde le dan al profesor Pedro Castillo 34.2% y a la señora Fujimori 32%. Votos en blanco hay 18. Todo eso viene después de la pausa, así que no se mueva de Radio Santa Rosa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos
conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre Dios, Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Y también tenemos las plataformas móviles, estamos en YouTube, en señal en vivo y también en Facebook en vivo y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hay muchas noticias, hemos invertido el programa, primero hemos tenido al invitado y ahora sí los comentarios de Rosa María, que hay mucho que hablar. Rosa María, hace una semana, pese a que pensé que iba a ser una semana tranquila por el Día de la Madre, ¿no? Ha habido mucha información el fin de semana de encuestas, de frases expresadas altisonantes y, en fin, hay mucho que hablar. Adelante, Rosa María. Y efectivamente, continuamos en el punto que nos quedamos con Johnny Lescano. El día sábado, el señor López Aliaga y su agrupación política, Renovación Popular, decidieron, por su propia iniciativa, hacer su meeting de respaldo a la señora Keiko Fujimori, su opción política. Y lo hicieron, qué pena, ¿no? A ver, frente al Palacio de Justicia. Frente al Palacio de Justicia, miren ustedes qué simbólico. Y cuando terminaba sus arengas, se hubiera dicho muerte al comunismo, en fin, es muerte a una idea, ¿no? Puede ser. Hasta ahí, vaya y pase, violento, pero en fin, no se invoca la muerte así nomás. Pero cuando ya dijo muerte a Vladimir Cerrón y muerte a Pedro Castillo, está hablando de una comisión de un delito a una persona específicamente señalada por él. Hay algunos de sus defensores que han dicho que es desafortunado, pero que en realidad es metafórico, ¿no? Que está diciendo muerte a lo que ellos simbolizan. No nos dejemos engañar. El señor López Aliaga es intrínsecamente fascista. O sea, un fascista no admite el disenso. No hay posibilidad, igual como un comunista bien estructurado, no admite el disenso, hay que decirlo. Son herederos, como decía Chávez, caimanes del mismo pozo, es decir, beben de la misma fuente. El totalitarismo no admite discrepancia. Entonces, todo lo que discrepa tiene que morir, tiene que desaparecer, como Hitler hacía con sus enemigos o Stalin hacía con los suyos. El señor López Aliaga es estructuralmente un fascista, no admite el disenso, cree en la exaltación, ¿no es cierto?, de un Estado que él maneja con un culto a su personalidad, y todo lo que está fuera de él y de su personalidad tiene que ser exterminado. Y claro, sus modales han sido vulgares durante toda la campaña. O sea, mi consejo práctico a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo es que ni se preocupen porque perro que ladra no muerde. Y este ladra duro. Y como dice Johnny Lescano, ha contratado millones de cuentas trolls para insultar. Y ha sido vulgar y agresivo con periodistas mujeres, sobre todo. Con Mónica Delta y con Juliana Oxenford específicamente. Y de una vulgaridad, porque esa es su manera de tratar a los seres humanos, pues. El problema es que cuando permitimos que un político hable de esa forma, genera un ambiente de violencia que es inaceptable. Lo último que nos falta con todas las desgracias que sufrimos hoy es tener un clima de violencia política. Y yo sí lo entiendo como una amenaza de muerte. Y eso, hay que decirlo, no está permitido por el Código Penal. O sea, la incitación a cometer un delito es delito. Está incitando. ¿O no? Entonces,
El señor López Aliaga no quiso firmar el pacto ético electoral. Claro, si lo hubiera firmado, que hubiera terminado sancionado más o menos cada 2 días, porque no hizo más que violar las normas éticas que cualquier persona dice tener. Y me quedo con una frase de Johnny Lescano que me parece bien importante. Usa la religión para presentarse como una buena persona. Y usa lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que son nuestras creencias. Y se escuda bajo ese paraguas para decir, no, pues yo soy bueno. Dios está conmigo y no está con mis enemigos, ¿no? Y eso está mal. No puedes usar la religión mientras desde una tarima gritas muerte a fulano y muerte a mengano. Está muy mal. Muy, muy mal. Pero de verdad, desde un punto de vista pragmático, este señor lo único que hace es gritar y no le puede causar daño a nadie. Pero, a la larga, sí colabora en un clima de violencia. De violencia que comienza... La violencia siempre comienza siendo verbal. Siempre comienza siendo verbal. Nadie pasa a la acción, ¿no es cierto?, sin la palabra. O sea que primero va la palabra, después la acción. Pero cortemos, como dicen, cortémosla aquí. Ese lenguaje es inadmisible. No se puede tolerar porque después termina en mucho más violencia. Y recordemos que la violencia solo engendra violencia. Siempre. Y que a diferencia de lo que cree probablemente el señor Sarrón, nosotros creemos que la violencia no es la partera de la historia precisamente, ¿no? Así que dejemos la violencia verbal, la violencia política, fuera de la campaña. Suficientes problemas tiene el Perú en este momento como para incorporar uno más. Y claro, para Keiko Fujimori salió ayer a decir, bueno, yo discrepo, no tengo nada que ver con eso. Claro, pero es un apoyo que resta, pues. Es un abrazo que resta. Y el señor López Aliaga no sacó poca votación, ¿no? Sacó 1.400.000 votos. Esa manera de comportarse es avalada, sobre todo en Lima y sobre todo en los distritos más ricos de Lima, según la votación. Esa manera déspota de maltratar al otro, de ningunear. Gracias a Dios que nos ama, este señor no pasó segunda vuelta. Muy bien. Encuesta, me dice, tenemos, bueno, obviamente la de ayer de IEP, sacada en La República, es la encuesta urbano-rural, que le da 36.2 al señor Pedro Castillo y 30% a Keiko Fujimori. Ustedes dirían una muy cómoda ventaja de 6.2 para Pedro Castillo. Pero ese no es el problema de Pedro Castillo. El problema de Pedro Castillo es que la misma encuestadora hace 15 días ponía 20 puntos de diferencia entre Castillo y Keiko Fujimori. Y ahora hay 6, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el candidato de Perú Libre baja 5.3, o sea, él baja, y Keiko Fujimori sube 8.5, ella sube. Y como saben ustedes, en estas encuestas lo que importa es la tendencia, más que el resultado. Porque estamos en una elección que es dinámica, o sea, todo va cambiando, hasta el día de la elección. Y el día de la elección se define. Lo que estamos viendo son tendencias. Y la tendencia para Pedro Castillo es negativa. Y sobre todo se han medido también temas. A Keiko Fujimori le va mejor en enfrentar la pandemia, en economía y en salud. Los temas claves en este momento. Y claro, a Castillo le va mejor en luchar contra la corrupción, la delincuencia y la educación. Hay ahí problemas. Muy bien. Pero yo quería comentarles también, y me dice Isabel que hay una encuesta del CPI hoy día, pero esa se ha publicado mientras yo dormía. No, ha salido a las 8 de la mañana, Rosa María. Con razón. Ha salido en radioprogramas a las 8 de la mañana. Pedro Castillo, 34.2%. Keiko Fujimori, la señora Fujimori, 32%. Blancos y nulos, 18.5%. Indecisos, 15.3%. Esa es una encuesta que tiene indecisos altos, ¿ah?
Porque blanco y nulo sí va a ser probablemente eso, pero indeciso me parece un poco... Bueno, pero está bien, es lo que ha medido. Si es así, presumo que están empatados, porque una diferencia de 2 puntos los coloca dentro del margen de error. Y eso es una movida. Ahora, habrá que ver, porque no se puede comparar, cuándo hizo IEP su encuesta, que debe haber sido jueves y viernes probablemente, o viernes y sábado, viernes probablemente, y cuándo la ha hecho CPI, que puede haberla hecho sábado y domingo. ¿No es cierto? Depende de la metodología, las fechas, eso hace que el resultado varíe a veces significativamente, ¿no? Pero déjenme mirar acá, es que cada día publican las fichas técnicas de las encuestadoras, cada día las publican con una letra más pequeña, pero creo que acá dice, del 3 al 6 de mayo, ha durado 3 días el trabajo de campo de IEP, 3 al 6 de mayo, o sea, desde si me permiten, el lunes pasado hasta el jueves pasado. Ya mide el efecto del debate en Chota, pero tal vez CPI ha trabajado, por decirles, viernes y sábado, o jueves, viernes y sábado. Entonces ya ahí hay una transferencia, ¿no es cierto?, en el humor de la población. Pero en todo caso, digamos que probablemente estemos en el curso de un cruce de curvas, digamos, ¿no? O sea, Pedro Castillo descendente, Keiko Fujimori ascendente. Pero en 4 semanas todo puede pasar. Ustedes imaginen cualquier escenario, puede pasar, puede pasar. Rosa María, Sí. te leo la ficha técnica de esa encuesta de CPI, por favor. La encuesta nacional urbano-rural de CPI se realizó a 1.600 personas de manera presencial del 6 al 8 de mayo del 2021, claro, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error más menos 2.5%. Exactamente. Bueno, mil gracias por el dato, porque ven que las fechas son consecutivas, pero la de IEP es del 3 al 6 y la de CPI es del 6 al 8. Entonces hay ahí como que una continuidad, pero no son hechas en el mismo momento. Podrían estar midiendo, digamos, esa movilización. Y creo yo, Abel, que esto tiene que ver con un asunto muy, muy grave que quería comentarles esta mañana, que tiene que ver con las declaraciones del señor Pedro Castillo en una entrevista muy reveladora realizada por Marilena Castillo y Enrique Patriu para el diario La República. Esta entrevista se ha hecho el sábado en la noche. El sábado en la noche, sábado 7, si no me equivoco, no, sábado 8 en la noche, Pedro Castillo ya había comprometido su palabra en firmar el compromiso que ha propuesto la Conferencia Episcopal Peruana, Transparencia, las iglesias evangélicas y UNICEF han propuesto un compromiso para los dos candidatos. Los dos han dicho que lo firman sin ningún problema. Ayer lo firmó en público Keiko Fujimori en medio de una entrevista y Pedro Castillo fue el primero en mandar unos tweets y decir que estaba completamente de acuerdo. El sábado en la noche también ya había sucedido que el miércoles Verónica Mendoza y el señor Castillo habían firmado un documento consensuado de acuerdos y compromisos. Muy bien. ¿A qué se ha comprometido Castillo en los dos compromisos? A realizar una reforma constitucional dentro de lo que establece la Constitución del año 93. Le preguntan sobre ese tema el sábado en la noche, habiendo ya comprometido su palabra 2 veces. Y miren lo que responde. ¿Okay? Vamos a leerlo textual. También hay algunas dudas sobre los procedimientos que se seguirán para la Asamblea Nacional Constituyente, que no está permitida en esta Constitución. ¿Qué es lo que quiere hacer exactamente? Y dice, ¿por qué esta Constitución no lo permite? ¿Por qué esta Constitución no lo permite? Se pregunta él. Porque está cautelando la riqueza fuera del país. Porque ha negado derechos como la educación.
a la que considera como un servicio, igual que la salud. Primero iremos a una consulta y el ciudadano tiene que manifestarse cuando se convoquen a un referéndum y diga si está de acuerdo o no con el cambio de la Constitución. Mientras no se dé, vamos a ser respetuosos de esta Constitución, de la institucionalidad. Y si el pueblo dice que cambie la Constitución, convocaremos a la Asamblea Nacional Constituyente y que sea el pueblo organizado. Conozco el país, sus organizaciones, cómo están constituidos. Que participen en la Asamblea Constituyente y vean cómo estamos en el país, en lo económico, en lo político, en lo social, el espacio educativo. El pueblo mismo hará su propia Constitución. Esto es todo lo contrario a lo que ha afirmado. No hay ninguna posibilidad de una consulta vía referéndum si es que primero el Congreso no se pronuncia. Y ese referéndum no puede convocar a una asamblea constituyente sin haber modificado primero el artículo 206 de la Constitución, que él desprecia porque dice que se ha creado para cautelar la riqueza de fuera del país, porque dice que ha negado derechos como la educación, lo cual es una mentira gigantesca. La educación no dice la Constitución que es un servicio. La educación básica es un derecho, está en la Constitución. No pueden ser tan necios de no leerla. Pero lo que es más grave es que en esta entrevista vuelve a revelar lo mismo que dijo Cerrón al día siguiente del debate en Chota. Esto es lo que quieren hacer y es inconstitucional. El problema es que utilizan un lenguaje mentiroso, confuso, a propósito. Se comprometen en respetar la Constitución y luego acá dice claramente, pero claramente, que va a convocar un referéndum para preguntarle a la gente si quiere una asamblea constituyente o no. Eso no se puede hacer si no pasas primero por el Congreso. Y no es que la Constitución, ¿cómo es? Porque esta Constitución, ¿no es cierto?, está cautelando la riqueza fuera del país. No, es porque él no tiene mayoría en el Congreso. Todo el problema es que Perú Libre no tiene mayoría en el Congreso. Y que, por lo tanto, al no tener mayoría en el Congreso, no puede pasar reformas constitucionales que no estén consensuadas en el Congreso. Entonces, quiere saltarse el Congreso, quiere saltarse la forma representativa, nosotros votamos por nuestros representantes, de hacer una asamblea de organizaciones, lo que se llama una democracia plebiscitaria, donde él elige a las organizaciones, obviamente, ¿no? Sino ¿cómo? Las que él elija, no las que elijamos nosotros. No quieren una democracia representativa, quieren una democracia plebiscitaria. Y eso es muy peligroso para la forma de democracia que hemos adoptado los peruanos. Y que supuestamente en 2 documentos en la misma semana, Castillo se ha comprometido con cumplir. Esta entrevista es absolutamente reveladora, pero no es lo único. Le preguntan también, en la primera vuelta, usted manejaba un discurso más radical, con temas como cerrar la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, y ahora plantea este compromiso democrático, en el que niega eso. ¿Qué cambió? Y miren la respuesta. Sabemos bien que en la estructura del Estado hay organizaciones e instituciones que se han creado para servir al pueblo. El Tribunal Constitucional está para defender la Constitución, pero no puede seguir archivando la gesta de los pueblos. Y si algo anda mal, hay que corregirlo. No lo digo yo, lo dice el pueblo. O sea, él se arroga la representación del pueblo. Muy bien. Y la Defensoría del Pueblo, su mismo nombre lo dice, ¿lo ha defendido en esta pandemia? ¿Defiende a los niños que no tienen internet? ¿A las familias vulnerables? Lo que tenemos que hacer es fortalecerlas. Y si algo anda mal, que se corrija. Bueno, hay que explicar una cosita, ¿no? Estamos escogiendo presidente, no virrey. El señor no puede aplicarle correctivos a ningún poder del Estado.
él no corrige, ¿no es cierto?, cuando se archiva en el Tribunal Constitucional lo que a él no le gusta, la gesta de los pueblos, como dice así. Hay que corregirlo. Y el problema es que hay procesos, pues, en el Tribunal Constitucional cuyo resultado no le gusta, pues, al señor Cedrón. Entonces hay que corregirlo, aplicarle correctivos. ¿Qué es esto? O sea, discúlpenme, pero esto es... ¿Dónde está que vamos a respetar a la Defensoría? Hay que fortalecerlo. Fortalecerlo implica aplicarle su correctivo. Son poderes constitucionalmente autónomos, organismos constitucionalmente autónomos. El presidente de la República no le aplica ningún correctivo. Y si se va a modificar la ley del TC o la ley de la Defensoría, eso lo hace el Congreso, donde Perú Libre no tiene mayoría. Entonces, ¿dónde está el compromiso con la democracia? Ay. Acá sí, ¿ya? Pero le dice el periodista, pero yo le pregunto por el cambio de discurso. Y dice, yo no he dicho que las vamos a desaparecer, que ya no sirven. He dicho que los nuevos magistrados deben defender los derechos constitucionales de las personas que se conviertan en los tribunos del pueblo. Otra cosa es que la vayamos a cerrar. Y le dicen, pero usted dijo cerrar la Defensoría. Sí, no se ha entendido bien. Es que tiene que reestructurarse. Ah, ya. O sea, la palabra cerrar quiere decir reestructurarse, ya. Le preguntan, ¿esta orientación tuvo que ver con la alianza Conjuntos por el Perú o nace de su interés por ofrecer garantías a los ciudadanos? ¿Quién hace las instituciones? Dice. La población, ¿no es cierto? ¿Y si no se siente representada? Cuando se recoge el sentir de la población y hay una alianza con varios partidos y vemos que tienen esa misma sensación, ¿por qué no plantearlo? Por encima de todo está el país. O sea, si él cree que el pueblo no se siente representada, entonces hay que cambiar la institución. Bueno, eso aplicaría también para la presidencia de la República. Cuando no nos sintamos representados por el presidente de la República, es causal de vacancia. Pues. No nos gusta, lo vacamos. O sea, institucionalidad, respeto a la institucionalidad, cero. Pero hay más cosas. Bueno, no voy en el tema de género porque es ya alucinante, pero pretende resucitar en esta entrevista la cédula viva. La cédula viva. A ver, cerrar la ley 2530 costó Dios y su ayuda al Estado peruano. Por la ley 2530, los trabajadores que habían entrado antes de la 19990, ¿no es cierto?, pertenecían a un régimen especial. Y eso se cerraba con el último que había entrado. Bueno, perforaron la ley, sobre todo en el primer gobierno de Alan García, ustedes no se imaginan cómo. Muy bien. Pero había un segundo problema. ¿Qué quiere decir cédula viva? Que yo, pensionista, gano exactamente igual que lo que gana el que está en la función activa. Muy bien. Pero el segundo problema es que no le pusieron topes. Y bastaba con que tú hubieras trabajado un año en el más alto cargo para que te dieran de por vida ese sueldo. Entonces, por ponerles un ejemplo. Usted había sido maestro. Después había entrado a una dirección técnica, había ascendido un poquito, había hecho carrera, y finalmente el partido de su preferencia llegaba al poder y lo hacían viceministro. Y usted se jubilaba con 20 años de servicios, nada más, no importaba la edad que tuviera, podía tener 45 años, con el sueldo de viceministro de por vida. Más que te heredaba tu viuda o tus hijas, mujeres solteras mayores de 18 años. O sea, yo conozco gente que se ha hecho adoptar para no perder la cédula viva. Los casos de abuso eran escandalosos. Si quieren ver una planilla dorada, esa es la planilla dorada del Estado peruano. Bueno, el señor Pedro Castillo quiere revivir la cédula viva para los pensionistas. Quiere, clarísimo, hacer un sistema sin cuentas de individualización personal, pero reviviendo la cédula viva. Porque le preguntan sobre las pensiones y dice, le preguntan lo siguiente, ¿qué haría un gobierno suyo con los fondos de las cuentas individuales de AFP? ¿Pasarían a un fondo colectivo? Es una muy buena pregunta.
Lo primero es ordenar, nos dice, llamar a los trabajadores y gestar con ellos un nuevo sistema nacional de pensiones. Nuevo sistema nacional de pensiones. Hay que darle la potestad al trabajador. Yo he recibido muchas opiniones de ellos y recuperada la riqueza del país, él la va a recuperar, ¿eh? ¿Por qué no regresar a la cédula viva? Ya está, vamos a ganar plata. Eso te tiene que evaluar con nuestros ecónomos, pues no dice economista, pobre. Ecónomo es otra cosa, pero en fin. Ecónomos y los trabajadores. Estamos hablando de como un proyecto a mediano plazo o largo plazo, luego de haberse gestado la recuperación de la economía del país. Es increíble. La cédula viva. Y después dice que va a quitar la planilla dorada. La planilla dorada son 17 ministros y 130 congresistas, de más o menos 1 millón de trabajadores del Estado, en todos los niveles. 17 ministros y 130 congresistas. Eso es todo. Con eso no te alcanza pues para alimentar a los niños pobres del Perú, como él dice. Con eso se repartirá para la educación peruana. No te alcanza ni para 2 aulas, pues. Ni para construir 2 aulas. Tal vez 2 aulas sí, pero un colegito chiquitito. Pero quiere restituir la cédula viva. Esa es la planilla dorada del país. Yo no sé cómo no han levantado más esta entrevista, la verdad. Está llena de estas cosas que dices, esto es alucinante. ¿Cómo puede seguir insistiendo en reforma de la Constitución vía referéndum sin pasar por el Congreso? Ya le explicaron 100 veces que no se puede. Hay una teoría de un profesor en el mundo del derecho que dice que podría hacerse, pero eso es imposible porque el artículo 32 dice que los derechos humanos no se someten a referéndum. Y digamos, toda la primera parte de la Constitución es derechos humanos. Necesitas pasar por el Congreso. No puedes no pasar por el Congreso. Necesitas pasar por el Congreso para reformar la Constitución. Ya. Tatúese, necesito pasar por el Congreso. Claro, no quieren pasar. Y eso no es respetar la institucionalidad democrática. Entonces, en primera vuelta, de repente lo ignoraba. Pero ya cuando firmas 2 compromisos, uno con Verónica Mendoza y el otro ante el país, con instituciones tan respetables como la Conferencia Episcopal, y dices que toda reforma de la Constitución se hace dentro del marco de la Constitución, y el sábado en la noche estás diciendo de nuevo que vas a referéndum, es que estás mintiendo. Es que tu palabra no vale nada, tu palabra de maestro no vale, estás mintiendo. Que luego dice que vas a aplicar correctivos al Tribunal Constitucional porque no defiende los intereses del pueblo y correctivos a la Defensoría del Pueblo porque no representa al pueblo en la pandemia, entonces te estás haciendo elegir virrey. Pero si encima quieres resucitar la cédula viva después de decirle a la gente que vas a abolir la planilla privada, la planilla dorada, entonces eres un mentiroso. Yo no entiendo, de verdad. Yo ayer leía la entrevista y decía, pero esto es en la República. O sea, no pueden decir que es un medio adverso. Al contrario, las preguntas son muy claras, muy bien puestas, muy respetuosas, muy correctas. Y estas han sido sus respuestas, reitero, el sábado en la noche. Sábado en la noche. Con ya todo firmado. No es que fue hace... No, sábado en la noche. Entonces, dice una cosa... ¿no es cierto?, que es completamente contradictoria con la que firma, y hay 2 posibilidades, o no entiende lo que firma, o lo entiende perfectamente y no lo va a cumplir, le interesa un pepino. La única forma de que Pedro Castillo gane es que no se contradiga consigo mismo en asuntos claves de democracia. Keiko Fujimori es una amenaza a la democracia por su pasado, no solo el de su padre, el de ella, que se negó a aceptar su derrota, que maltrató a todos los gabinetes de Pedro Kuczynski, que no paró hasta lo que lo sacó del poder, expulsó a su hermano de su partido, lo persiguió judicialmente. Es decir, todo lo antidemocrático que pueda haber como gestión. Yo le he escuchado anoche decir que ella defiende la libertad de prensa. Por favor. Su candidato a la vicepresidencia, el señor Galarreta, hizo una ley para prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación
porque éramos mermeleros. La misma frasecita que usa López Aliaga. Eso lo hizo Galarreta. Y hay que decirlo, Vladimir Cerrón tiene el mismo plan en su plan, por si acaso. En eso igualitos. Entonces, todo se juega acá en decir la verdad, que no te chapen la mentira, y por supuesto en el plan económico del señor Vladimir Cerrón, que es un desastre, y en una adaptación que tendría que hacer el señor Pedro Castillo. Pero miren esto, y vamos al tema económico. Yo no he venido a quitarle nada a nadie, sino a fortalecer al país de nuestra experiencia. Bueno, experiencia económica el señor Cerrón no tiene. Y equipo, hasta ahora no lo conocemos porque dice que lo van a terruquear. Y le preguntan, mucha gente teme que de llegar al gobierno le quiten sus propiedades porque se impondrá el comunismo. ¿Qué le responde? Risas. No sé de dónde sacaron eso. Yo no he venido a quitarle nada a nadie. Bueno, lo sacaron, le cuento al señor, del ideario programa del señor Cerrón, que si lo lee bien, ahí están todas las expropiaciones. Por el contrario, a fortalecer el país de nuestra experiencia. Esos paneles que dicen, ten cuidado con el comunismo, el terrorismo, el chavismo, y no miramos aquí las grandes desigualdades que hay en la punta del cerro de gente que ha abandonado su tierra y no tiene nada. ¿Cómo lo voy a quitar a una persona que no tiene nada? No se refiere a la persona que no tiene nada, pues se refiere a la persona que tiene algo, ¿no? Y le contestan, la pregunta obvia, la repregunta hoy es, el miedo viene más de la gente que sí tiene cosas. La gente que ha hecho fortuna, los empresarios, que tienen temor de seguir invirtiendo porque me han estigmatizado, dice él. Negamos rotundamente esas posturas que se han sembrado para que se posicionen ellos y queden impunes los actos de corrupción. O sea, defender la propiedad es una forma de que queden impunes los actos de corrupción. Muy bien. Cuando no tienes propuestas, no tienes pueblo, no tienes quien te escuche, cuando vas a un pueblo y te tiran tomates o te reciben con piedras, cuando se divulga que vas pagando gasolina a mototaxis para que te sigan, eso es un ataque a su contendora, está muy bien. Al final tienes que agredir de otra forma. No les funciona el terruqueo político, el terruqueo económico, te amenazan de muerte, tranquilo, el pueblo tiene que juzgar. Entonces, le preguntan nuevamente, lo vuelven a traer la pregunta. No habrá un régimen comunista con usted, ni nos acercaremos a Venezuela. Lo rechazo rotundamente. Muy bien, pero ahora viene la siguiente pregunta. Usted dice que estatizará las mineras y gasíferas que no acepten nuevas condiciones de negociación. ¿Cómo lo hará? Entonces se está diciendo lo mismo, pues, ¿no? Esa es una gran mentira. Nosotros no estamos hablando de estatización, sino de nacionalización. Agárrense. El gas de Camisea, ¿a qué nación le corresponde? Si se lo llevan, pero dejando miseria. Acá voy a hacer una anotación, porque ya leer todo esto es increíble, ya, pero la luz que nos alumbra en este instante, a todos ustedes y a mí, el 50% de la luz que nos alumbra, o sea, la mitad de la energía del Perú, sale del gas natural de Camisea. No se lo llevan a ninguna parte. Está acá con nosotros. Lo que pasa es que, claro, como él no puede tocar la electricidad, supongo que no la ve. El 50% de la matriz energética del Perú sale de Camisea. ¿Qué le pasa a este señor? ¿No se ha enterado? Si no tuviéramos Camisea, la electricidad se tendría que hacer con diésel importado. Nos costaría carísimo. El 50% de la electricidad. Hay un remanente de líquidos, efectivamente, y también de gas, que se exporta. Pero el 50% de la matriz energética del Perú sale del gas natural de Camisea. Y esto ha sido una revolución para el Perú porque se ha hecho en menos de 20 años. En menos de 20 años, la mitad de nuestra electricidad procede del gas natural. Hace 20 años salía de hidroeléctricas y del diésel. Ahora el diésel se usa cada vez menos porque tenemos gas natural. Porque el diésel es más caro y hay que importarlo. Y es menos amigable, obviamente, con el ambiente. Todas esas ventajas nos da el gas de Camisea. Y él jura que el gas de Camisea se exporta todo. Todo se exporta.
Y eso lo siguen repitiendo. Una y otra. Es igual con la educación, no está en la Constitución, no es un derecho, no es un derecho. No es... Les mienten, les mienten, les mienten. Todo el día les dicen que la Constitución no es un derecho, perdón, que la educación no es un derecho. Es mentira, mentira, mentira sobre mentira. El gas de camisea no existe en el Perú. Todo se exporta. Se lo llevan y dejan miseria. Que apague la luz. Que apague la luz, porque si, según él, esto no existe. Bueno, y dice así, el gas de camisea, ¿a qué nación le corresponde si se lo llevan, pero dejando miseria? Porque esos contratos no se prioriza el hambre del país. 50% de la luz sale del gas de camisea, de toda la energía, ni siquiera la luz, de toda la energía del Perú. Y las grandes desigualdades. Lo primero, esa es su idea de nacionalización. Lo primero es sentarnos a conversar y agotar el diálogo con las empresas transnacionales, que se han llevado por décadas la riqueza del país. Se exporta. No es que se lleven por décadas, se exporta. Yo saco un bien acá, ¿no es cierto? Lo transformo, lo exporto, o no lo transformo y lo exporto. Se llama exportación. ¿Y por qué se exporta? Porque no hay mercado, pues acá, ¿quién se lo voy a vender? Si el 50% de la matriz energética del Perú ya sale del gas de camisea y sobra el gas, ¿a quién Michi se lo voy a vender si es que no lo exporto? O sea, de verdad, es una cosa como que lo básico, ¿no? Pero como lo básico, muy bien. ¿Por qué no agotar el diálogo, dice, con ellos y decirle primero es el hambre de mi país? Prende la luz. Mi familia, mis hijos, mis alumnos, la salud, la educación. Hagamos la renegociación, revisemos esos contratos y si no es posible, seremos respetuosos del mandato nacional y se nacionalizarán para que vuelvan esos recursos al país, o sea, los estatizo. Si tú no haces el contrato como a mí me da la gana, yo te estatizo. ¿Sabe qué pasa, señor Castillo? El problema de eso es que hay un marco internacional que lo prohíbe. Y al Perú le cuesta pagar las indemnizaciones por daños, miles de millones. Solo estatizar camisea puede costarle al Perú unos 20.000 millones de dólares. Todo su presupuesto de educación, más o menos. Entonces, eso es lo que tenemos en esta entrevista. Me sorprende que nadie la haya levantado. De verdad, o sea, esto me parece alucinante. Página 12, ayer 12 y 13, Diario de la República, edición del día domingo 9 de mayo, entrevista publicada por Marilena Castillo y Enrique Petrú. Excelente trabajo, porque han logrado que el señor se sincere y diga las cosas que acabo de leer. No me he inventado nada. Lean. Lean. Ningún compromiso con el ordenamiento constitucional. Una reforma como él quiere, con su referéndum. Correctivos para el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo si no representan al pueblo. Como si lo hubiéramos elegido rey. O sea, separación de poderes no existe. Retorno a la cédula viva. Y finalmente, la estatización, que él llama nacionalización, que es, tú negocias conmigo como a mí me da la gana. Él cree que es Evo. Evo Morales pudo hacer eso en una operación mucho más pequeña, minera, olvídense, muchísimo más pequeña, gasífera y petrolera más grande, pero minera más pequeña. Hoy Bolivia no tiene reservas de gas. Porque ¿qué hizo? Sacó plata, la gastó, por supuesto, bien gastada. 15 años después de la nacionalización, ¿qué hay? No se puede cumplir con los contratos que tenían con Brasil y Argentina de provisión de gas para electricidad. Porque no hay reservas. ¿Por qué no hay reservas? Porque ¿quién va a invertir con un sujeto que te pone la pistola sobre la mesa y te dice, ahora yo me llevo todo? Bueno, me quedaré, pues dice, sacaré de lobo un pelo, recuperaré lo que tengo, pero eso sí, no exploro nada. ¿Para qué voy a explorar? Ahí tienen. Ese es el modelo del señor Castillo. Muy bien, Abel, ¿alguna pregunta del público? Sí, Rosa María. Prácticamente nos queda claro que detrás del señor Castillo está el señor Cerrón, que merece un capítulo aparte.
pero preguntan acá si detrás de Keiko Fujimori estará Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. ¿Qué piensas Montesino tú? es difícil, pero su padre sí, ¿ah? Yo creo que su padre tiene un rol, claro, no activo, no es un hombre de más de 80 años, pero ideológico, si quieren, sí. Yo sí creo que está detrás. O sea, que por lo menos la relación se ha recompuesto. Una relación rota sí se ha recompuesto. Y hay algún nivel de consejo. Probablemente sí. Con Montesinos no, porque Montesinos nunca se llevó bien con Keiko Fujimori, esa es la verdad. Y además está en la base naval, ¿no? Hacer llegar sus consejitos, puede ser, hacerlo a través de su abogada, pero es más complicado. Yo sí creo que está el papá, sí, porque es más visible, ¿no? Y hay otras personas que también están tratando de influir en el caso de Castillo, ¿eh? O sea, no solamente está Cerrón, yo creo que Verónica Mendoza y su equipo y los que la han ayudado, gente como Salomón Lerner, están tratando de, digamos, centrar al candidato Castillo en una posición más centrista. Pero no pueden, pues, como les digo, lo valioso de esta entrevista es que ha sido realizada el sábado en la noche, con 2 compromisos ya firmados. El compromiso promovido por la Conferencia Episcopal es en materia de democracia y corrupción excelente. Lamentablemente de economía no dice más que un párrafo muy tímido sobre respetar la inversión privada. Bueno, ni eso pues, ni eso con el gas de camisea, ni eso, ni en general, con todo, porque hoy será el gas de camisea y mañana será lo que se le ocurra al señor. Cuando tú no respetas tu palabra, no la respetas ni en esto ni en aquello, o sea, no creen en los contratos. O sea, lo que te revela este señor es que no cree en la fuerza de un contrato. No cree que el contrato tiene que respetarse. Y las personas que no creen que los contratos tienen que respetarse, que los incumplen, normalmente pueden cambiar su opinión a cada rato sin que eso tenga consecuencia alguna. Cuando una persona es de palabra, tú la vuelves a contratar porque es de palabra, porque cumple. Y se valora mucho en el mundo, evidentemente, no solamente afectivo, sino comercial, que alguien cumpla con su palabra. Cuando el Estado contrata, contrata a 20, 30, 40 años, no contrata a 15 días. Cuando contrata en cosas grandes. ¿Por qué? Porque las inversiones son gigantescas. Y el Estado no tiene plata para perderla en una inversión de altísimo riesgo. A veces la gente cree que tú haces un hueco y sale el petróleo. No es así. Haces 100 huecos y en uno encuentras petróleo. ¿Quién va a pagar los otros 99? ¿El Estado? No. El privado que se arriesga hasta que finalmente saca. Son inversiones de altísimo riesgo. Entonces, es una cosa así como que bien complicada, no decir la verdad, pues, en una campaña. Y reitero, este no es un medio que maltrate al señor Castillo, que lo terruquee, para nada. La República lo trata con absoluta equidad. Con absoluta equidad. No le han hecho estas preguntas por fastidiarlo, no, por aclarar asuntos que son centrales en su programa. Y sus respuestas son una debacle para él frente al público. Es exactamente lo que ha dicho que no va a hacer. Dice, yo no le voy a quitar a nadie. Ah, ya, pero si no negocias conmigo con una pistola sobre la mesa, yo te quito todo. Es como si hubieran 2 idiomas mezclados, ¿no? O sea, dice una cosa y dice otra cosa. Entonces, no se entiende, pues. Lo que yo entiendo, lo que sí entiendo es que me están mintiendo. Porque nadie te dice una cosa y después te sale con otra porque no es claro. Y la falta de claridad es una mentira. En plena campaña. Así no va a ganar. Así no va a ganar. La semana pasada, Rosa María, le diste unos consejos al señor Castillo, quizás sería bueno repetirlo, porque yo creo que él se está disparando solito, con Pero pequeñas mira, frases, con cosas son solitas, los él mismos. mismo. Mira, todo lo que está en el compromiso publicado por la Conferencia Episcopal, Transparencia, es exactamente lo que le hemos dicho en este programa. Exactamente lo que le hemos dicho. Respete la democracia, respete la separación de poderes, respete la Constitución.
no persiga la inversión privada, respete la propiedad. Ya, todo eso lo hemos dicho, pero bien clarito. Todo al revés. Yo les digo siempre a ustedes saben perfectamente quién es Keiko Fujimori, yo también. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que formas que no han sido democráticas, que han sido corruptas, no regresen nunca al poder. Pero el problema es que al frente tienes una opción que, francamente, en estas materias es peor, porque no respeta lo mínimo que hay que respetar. Y lo mínimo que hay que respetar es la forma democrática de gobierno. Si el señor quiere meterle correctivos a los miembros del Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo, quiere corregirlos, no ha entendido lo elemental que es la separación de poderes. ¿No entiende que no puede hacer eso? No elegimos un rey, elegimos un presidente. Nadie vota por su dictador, salvo en las dictaduras, ¿no? Que hacen elecciones que son representaciones electorales, pero no son elecciones de verdad. No son elecciones competitivas, ¿no? Justas, no. Nadie vota por un dictador, tú votas por un presidente. Y las formas que adopta en esta entrevista no son las formas de un presidente, son las formas de un dictador. Y de esos hemos tenido montones, hasta acá. Entre ellos, el autócrata que fue el padre de Keiko Fujimori. O sea, ya los conocemos bien, ¿no? Todo el poder en una sola mano. La definición de autocracia es la falta de límites entre los poderes del Estado porque todos se concentran en una sola mano. Ya no hay separación de poderes. Uno, auto, ese, concentra todo. Es difícil llegar a concentrar todo, por cierto, ¿no? Pero poco a poco, y esto es un proceso, terminas concentrando totalmente el poder. Ya hemos tenido de eso. Justamente el ejemplo más claro de autocracia es Alberto Fujimori. Entonces, ¿cómo que no sabemos de qué se trata? Sabemos perfectamente de qué se trata. Pero también la parte económica, sí sabemos, cuando se maneja mal la economía, sabemos lo que pasa. Y lo he dicho 100 veces y lo vuelvo a decir. El plan económico de Cerrón, el plan económico ahora de Castillo, lo que él está diciendo en esta entrevista, es el hambre. Esa sí es el hambre. Es la desaparición del empleo, el encarecimiento de todos los productos. En Chota nos dijo que va a prohibir todas las importaciones de lo que se produce en el Perú. Eso es el encarecimiento de todo. Y las sanciones para la exportación de nuestros productos, es decir, el desempleo. Sigue insistiendo en la persecución a las transnacionales. Transnacionales tenemos en todas las áreas, en todos los bienes y servicios que se venden en el Perú, en todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una economía de capital abierto al mundo. Capital abierto al mundo. Traemos lo mejor del mundo al Perú. Y eso ha permitido que durante la década, yo lo repito porque de repente se olvidan, del 2006 al 2016, la pobreza en el Perú se redujo en la mitad, de 40 puntos bajó a 20. Y podría seguir bajando si seguimos en el mismo camino disciplinado. Pero no, alguien quiere regalarlo todo, hacer un festival, cambiarlo todo, y nos vamos sin consistencia. Y eso con esta interrupción espantosa de la pandemia. Este mes las cosas están comenzando a mejorar un poquito para la economía. Este mes estamos gastando la misma energía que en marzo del año pasado, antes de la pandemia, por primera vez. ¿Y eso qué significa? Que hay producción, por eso hay más consumo de energía. Los talleres se vuelven a prender, porque hay más consumo de energía. Todo eso, según el señor Castillo, no existe. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para no retroceder? Es difícil, la verdad. Es bien difícil la elección que nos han puesto. En lo político, como yo les he dicho, siento que Keiko Fujimori es impresentable en lo político.
Lo que hizo a partir de su derrota en 2016 no tiene nombre, le hizo un daño al Perú, nos sumió en un retroceso espantoso, no se pudo gobernar este país, no se pudo hacer programas de desarrollo. El presidente de la República y sus ministros estaban todo el día metidos en el Congreso tratando de salvar el cuello de la persecución de la bancada de 73 congresistas de Keiko Fujimori. Y ella nunca ha pagado por eso es verdad. Pero ustedes la pusieron en segunda vuelta. Ese es el problema. Y ahora tenemos que soportar esto, que es horrible, pero lo tenemos que soportar entre todos. Y tratar de sacar de esta situación espantosa lo mejor posible. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Rosa María, en cuanto a la prensa, a mí me habían contado sacerdotes amigos que trabajan en la zona de Junín, lo que hacía el señor Cerrón no era muy amigable con la prensa, que digamos. Ayer he visto un reportaje de verdad que escarapela. Yo no me puedo olvidar que en el tiempo del señor Alberto Fujimori los periodistas eran maltratados, eran golpeados incluso, ¿no? Pero ayer he visto un reportaje que de verdad el señor Cerrón, al que no opina como él, le manda echar lejía en los ojos y estas cosas. Es terrible, ¿no? Es terrible el panorama en los dos lados. Es que el totalitarismo no admite la discrepancia, no admite el disenso, no lo admite. O sea, yo puedo opinar y, bueno, ¿a quién le importa mi opinión, no? Finalmente. No. En el totalitarismo tu opinión importa para callarla. Ese es el problema. Es terrible. Hemos visto a una colega herida. Seriamente herida, ¿no? Eso es inaceptable. Y ustedes dirán, no, eso lo sacan ahora para fastidiar a Castillo. Ya, supongamos que sea verdad. Igual no tienen por qué tirarle pues nada en los ojos, ¿no? ¿Qué les pasa? Pero así son las cosas. Así es. Muy bien. Abel, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir despidiendo. Nos vamos, Rosa María. Espero que no te hayan insultado No, mucho. acá uno que me pone, Abel, tú también, sí, señor, yo también soy periodista y puedo estar arriesgando a que alguien me tire lejía en la cara. Eso es lo que pasa. Si a usted no le preocupa, a mí sí me preocupa. A mí sí. Así es, ¿no? Nosotros, Claro que sí. Y nosotros hemos vivido, Rosa María, hemos vivido toda la época de Fujimori y acá nuestros periodistas los han puñeteado, golpeado detrás del local de la OMPE. Todo eso está registrado en la prensa internacional, ¿no? Claro que nos preocupa, pero también nos preocupa el otro. Pero hay que entender una cosa que a veces no se entiende. En los medios grandes, cuando tienes más visibilidad, es difícil que pase. Pero para nosotros, que somos radios pastorales, chiquitas, en todo el Perú, es mucho más fácil que pase. Porque tu posibilidad de denuncia es mucho menor. Entonces, ese es el problema. Nosotros realmente nos chancan. Fue como cuando Galarreta sacó su norma contra los medios mermeleros. Quería atacar a los medios nacionales y a los que nos atrapó en una situación dificilísima fue a las radios pastorales. A todas las radios católicas. Entonces, no se dan cuenta de las barbaridades que hacen cuando las hacen, pues. En fin. Bueno, a ver, ahora sí, nos tenemos que despedir. Bien, Rosa María, cuídate mucho. Otro día. Mañana es otro día y tendremos más información porque acá todos los días pasa algo nuevo. Todos los días pasa algo. Así es. Cuídate mucho, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.